principio no fueron las teorías ni los argumentos, en un principio fueron sencillamente los mitos. Los relatos que nuestra especie contaba alrededor de una hoguera en una noche estrellada. Los relatos sobre el origen del cosmos, sobre la relación entre los dioses y los humanos, sobre la suerte de los héroes, sobre la muerte y sobre la misma vida. Sin embargo, con el paso de los años y en medio de las miles de historias que se contaban, algo especial ocurrió. Un nacimiento. Emergió paulatinamente una manera distinta de comprender la realidad. Las preguntas continúan apareciendo, solo que esta vez no se respondieron a través de historias, sino con argumentos. Según la mitología vikinga, el universo es un enorme árbol llamado Yggdrasil, donde viven varias criaturas, los elfos, los gigantes, los humanos y los dioses. Las raíces del árbol son roídas por una serpiente. Desde el suelo hasta la copa corre una ardilla. Toda la sabiduría descansa en el pozo Mimir. Allí, el dios Odín sacrificó uno de sus ojos para obtener semejante don. Pero, por supuesto, llegarán los problemas. Ni la sabiduría de Odín, ni la fuerza de Thor, ni la vigilancia de Heimdall serán suficientes para evitar el final. Los sueños informan que pronto vendrá. El universo es el lugar de nuestras exploraciones, desde las galaxias más remotas hasta la molécula más sencilla que se estudia en los laboratorios. El universo es la materia oscura, los quarks, las estrellas a punto de estallar, los agujeros negros, los cinturones de asteroides, los satélites naturales, los cometas. El universo también es el ratoncito que acaba de nacer, un grano de sal, la mitocondria de las células, los átomos de hielo y el inventario completo de las partículas subatómicas. El universo es el escenario donde interactúan 4 fuerzas: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La ciencia es su conocer, es el esfuerzo prolongado de generaciones enteras que se han dedicado a la exploración empleando mediciones, deducciones, argumentos, conjeturas, teorías, utensilios, máquinas, buscando verdades a partir de la evidencia. En el abismo insondable del tiempo hubo un colapso entre una tierra incandescente y un torrente de hielo. Y de ese colapso apareció el gigante Ymir. El gigante Ymir encontró una vaca que lo nutrió. Y por las noches surgieron de su cuerpo una serie de dioses. Y dentro de ellos encontramos a Odín. Odín le dio muerte al gigante a Ymir. Y del cuerpo del gigante, de la sangre, del cráneo, de la piel, de la carne, formó el mismo mundo. Al final, cuando toda la composición de la naturaleza estaba a punto de ser terminada, apareció en las orillas 2 criaturas. Del fresno surgió el hombre y del olmo la mujer. ¿Cómo llegar a conocer el principio del universo? ¿Cómo superar las barreras del tiempo y del espacio? ¿Qué herramientas, qué teorías, qué criterios podemos tener en búsqueda de semejante respuesta? ¿Dónde se encuentra una guía confiable que disipe los espejismos y avance las ideas respaldadas por la evidencia? Es la ciencia y su método, pues, uno de los triunfos más sobrecogedores, ¿no? Y, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que señala que el universo apareció en una explosión de hace más de 13.800 millones de años, donde comenzaron en un momento. Si no había nada en el universo, ¿de dónde salió el frío, el calor y más aún, de dónde salió el gigante y la vaca? ¿Y los hijos de los gigantes brotaron espontáneamente? ¿Qué hace la ardilla que corre por el tronco del universo? ¿Quién puede cruzar un arco iris para comunicar los diferentes mundos? ¿Cómo sabemos que existen? ¿Por qué pensar que la sabiduría es un territorio conocido en un lugar por explorar? ¿Qué tal si los sueños de Odín no sean verdad? ¿Qué tal que Odín no exista? Hereje, perteneces a las huestes de Loki que combatirán contra mi señor Odín en la última batalla, el Ragnarok. En ese momento, tus indebidas preguntas obtendrán una macabra respuesta. ¿Pero no podemos preguntarle al mito? ¿No es claro que no hay evidencia que respalde estas afirmaciones? ¿Qué debemos hacer? ¿Creer porque así nos lo han dicho? ¿Respetar esos relatos solo porque proceden de una tradición? ¿Es que acaso los mitos no son mentira? Los mitos buscan la verdad de una manera diferente a cómo la filosofía o la ciencia busca la verdad. Podemos preguntarle al mito, pero sus respuestas serán leyendas e historias.
¿Acaso la primera pregunta que debemos formular es qué es un mito y qué debemos esperar de él? No podemos esperar lo que esperamos de la ciencia. La ciencia occidental surgió en determinado momento de la historia. Hay un profundo debate al respecto, pero podemos decir que en el Renacimiento ya se esbozaba el método. Se formulaban teorías, se hacen observaciones y experimentos. En suma, se busca una evidencia que respalde la teoría. Y si la evidencia no aparece, se plantea otra teoría. Pero el mito es anterior. ¿Eso no quiere decir que está errado? El problema es medir al mito con el mismo rasero de la ciencia. El mito tiene sus verdades, pero no son verdades de laboratorio. Y dentro de su haber hay unos triunfos incontestables. Por ejemplo, para los egipcios, el mito fue parte fundamental de su vida. Y para los griegos, fue una herramienta a través de la cual se enseñó cuál era el lugar del hombre en el universo. Es descorazonador, Camilo, que hoy en día la palabra mito sea sinónimo de mentira. Sí, se habla de los mitos como una serie de ideas que no tienen sustento de ninguna clase. A partir de lo que dices es claro que el mito no cumple las exigencias de la ciencia, ni siquiera las exigencias del periodismo. No se trata de pensar si Yggdrasil, el fresno del universo, existe de la misma manera que sabemos que los rayos ultravioleta o el Big Bang pues se han ido desarrollando. También es claro que esos mitos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. Creo que es pertinente preguntar ¿cuál es la verdad del mito? Durante mucho tiempo se pensó que el mito era una ciencia insuficiente, una suerte de relatos hecho para los niños. Esta es la raíz del prejuicio que continúa hoy en día. Sin embargo, en el siglo XIX, varios pensadores se dieron a la tarea de examinar qué es el mito, de compararlo. Más adelante, en el siglo XX, apareció la psicología y pronto surgió una suerte de teoría que trataba de sustituir esta comprensión tan parcial sobre el mito y hablar del mito como un relato, sí, pero un relato que le servía a la comunidad para ajustar su comportamiento, para coordinarse entre ellos, para establecer qué es lo sagrado y lo profano, para hablar en suma de qué es lo valioso y qué no lo es. La palabra clave es símbolos y la ciencia también maneja símbolos. Sí, pero de nuevo nos vemos envueltos en un problema de términos. El símbolo del mito no es la nomenclatura de la química. Quizás sea importante ahora hablar de un ejemplo. La idea es la idea del caos. En varias mitologías, esta noción pertenece a un dios en particular. Para los egipcios, por ejemplo, eran las aguas de donde había surgido la vida. Y esta es la idea de comprender cómo las medidas que establece una sociedad buscan contener el caos, buscan hacer una suerte de proyección sobre qué va a ser, cómo pueden regular su comportamiento. Por ejemplo, dentro de la mitología vikinga, es un dios el encargado del caos. Ese dios se llama Loki. Y por más que los otros dioses quieran detenerlo y marginarlo, siempre está presente. Y está presente en la medida en que el caos, el desorden, está justamente al frente de las murallas. Amenaza con romper y resquebrajar la estructura que forma la sociedad. De alguna otra manera, Loki jamás va a irse. Pero esto no es un evento periodístico, ni es un momento en la misma historia. El mito es una suerte de relato que vive su propia línea de tiempo, me parece. Exacto, hay un tiempo mitológico. Pero si no comprendemos los símbolos, quedaremos en serios aprietos. Esta forma de comprender depende de manera importante en que las personas conozcan el contexto, los personajes, todo. Me atrevería a decir que es difícil comprenderlos por fuera de la misma comunidad. Lo es. Sin embargo, muchos de los estudiosos de la mitología han encontrado patrones en común. Por ejemplo, de la misma manera que existe Loki en la mitología vikinga, así también existe Set en la mitología egipcia. Horus y Set combaten y es de nuevo el orden contra el caos. Pero son tiempos difíciles para la mitología. En tanto, la mayoría de las personas tienden a leer de manera literal y toman los mitos
como si estuvieran tomando una nota en el periódico de la mañana. Nietzsche anticipó una serie de problemas que aparecerían por esta ausencia de mitos en nuestra vida. También indicó que había un peligro, que los mitos no solamente pueden ayudar, sino que en algunas oportunidades envenenan a las personas. Bueno, pero si los mitos han sido tan importantes para nosotros como concluimos, pues tienen que seguir presentes entre nosotros, ¿o no? Sí, siguen con nosotros. Por ejemplo, presta atención al caso de los Avengers, Spider-Man, Batman y Superman. Tomemos el ejemplo de Superman. Superman apareció en junio de 1938 y Superman ha hecho de todo. Ha combatido a los nazis, Superman combatió contra Muhammad Ali, se ha casado con Louisa Lane, ha tenido todo tipo de aventuras de 1001 maneras y sin embargo vuelve a comenzar. La suya es la idea mitológica clásica del orden que enfrenta al caos. Superman, Camilo, vive en un tiempo mitológico. Y uno podría decir que de alguna u otra manera su historia está recreando estos viejos temas de la mitología donde se oponen dos fuerzas que persisten en la vida de la sociedad, el caos y el orden. Ahora que lo dices me doy cuenta de que en las películas de Miyazaki también está ese componente mitológico. En el viaje de Chihiro está la idea mitológica de no mirar hacia atrás. En tanto, estar atento al pasado puede ser un tropiezo para vivir en el presente. Otro ejemplo, en La princesa Mononoke, la historia es entre un pueblo que alcanza los dones de la metalurgia y amenaza con destruir el espíritu del bosque. Esa no es la verdad a la manera en que el cambio climático pues es verdad, pero en cierto modo es nuestra historia. Casi siempre que pensamos en filosofía, pensamos en la filosofía occidental. Yo creo que es importante hablar de otras tradiciones donde no hubo esta separación entre la reflexión mitológica llena de narraciones y de imágenes y el pensamiento abstracto propio de la filosofía. Exacto. Cuando miras el desarrollo de las prácticas médicas en diferentes partes del mundo, te das cuenta de que no hubo una ruptura entre las prácticas religiosas y la medicina. Está la figura del chamán, que tiene un conocimiento profundo de la naturaleza, que rodea a la tribu, que oficia de médico y sacerdote. Curar aquí es una intervención en diferentes planos. Esto parece del todo incomprensible y peligroso a una mentalidad occidental. En la medicina china, en la medicina tradicional china, por ejemplo, existe una continuidad entre el pensamiento religioso del taoísmo y la práctica médica. Aquí no hubo una ruptura y sin embargo, sería una tontería descalificar las posibilidades y los triunfos de esa práctica. Me resulta tan difícil pensar en la sola idea de una medicina practicada como se practica en las tantas tribus. Si uno entrara, por ejemplo, a un consultorio odontológico y lo viera adornado con máscaras y sahumerios, bueno, no estaría en el interior de un consultorio odontológico. La sola idea de la práctica de la medicina así, sencillamente, no me cabe en la cabeza. Es comprensible, Fernando, pero la historia es muy larga y aunque tendamos a mirar las prácticas médicas de la antigüedad como rudimentarias, hubo logros asombrosos. Mira, por ejemplo, en Egipto, uno de los templos más importantes cerca del Nilo, el Colombo, encontrarás jeroglíficos de los utensilios médicos para la cirugía, lo cual es maravilloso. Había tratamientos para diferentes enfermedades que hoy en día nos dejan pasmados. Se han encontrado incluso prótesis. Se tiende a pensar que las culturas donde no hubo una separación entre el mito, la ciencia y la filosofía son culturas que quedaron condenadas al atraso. Y no es cierto. En temas ambientales somos nosotros en Occidente los que mostramos un atraso considerable. La cultura occidental ha hecho logros asombrosos. Hemos realizado trasplantes de corazón. Hoy en día podemos tener una imagen somera de la forma de nuestros sueños. Hemos ido a la luna y de nuestras naves no tripuladas pues ya lograron superar las fronteras del sistema solar. Sin embargo, la misma ciencia que mide y observa concluyó hace años la magnitud del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Pensamos el progreso de manera uniforme en diferentes escenarios y esto es un error.
Creo que este es un buen momento para hablar de la separación entre el pensamiento filosófico y el mitológico, entre el pensamiento abstracto y la narración propia del mitos. Ya creo que nos queda claro qué es el mitos, sus enormes posibilidades, la trascendencia que tiene una cultura. Bien, te propongo lo siguiente, Fernando. Plantea tú un argumento donde haya prevalecido la deducción pura y yo otro. Y de esa manera podremos llegar a los campos de la filosofía. Comienzo entonces. Mi candidato es la lanza de Lucrecio. Lucrecio fue un pensador que continuó la tradición de Epicuro y compuso uno de los ejemplos más célebres de la historia de la filosofía. La pregunta es, ¿cómo saber si el universo es infinito? Lucrecio imagina una persona que en su imaginación viaja hasta los confines de lo conocido y de lo existente, y allá, en ese límite, arroja una lanza. Si la lanza continúa, quiere decir que el universo no tiene término y que por lo tanto es infinito. Si, por el contrario, la lanza se clava, quiere decir que hay algo que esa lanza puede atravesar. De cualquiera de los dos modos, la respuesta pareciera obvia: el universo es infinito. Lucrecio aquí empleó una capacidad de deducción exquisita al tiempo que una imaginación sobresaliente. La mía no lo es menos. Mi candidato es la paradoja de Olbers. Henrik Olbers fue un médico vienés del siglo XVIII que en sus ratos libres era astrónomo. Imaginó lo siguiente: en una noche despejada vemos muchas estrellas, muchísimas, pero pues no sé si millones, pero vemos muchísimas, y entre estrella y estrella hay un espacio profundo de oscuridad. Supongamos que el universo pues, es infinito y hay millones y millones de estrellas. Su luz tarde o temprano pues tendría que llegar a nuestra noche, y cuando le damos la cara al sol, pues bueno, ahí estarían y no pasaría nada, pero en la noche estarían repletos esos espacios oscuros, entonces pues tal vez no existiría la noche. Y la paradoja entonces es la siguiente: pensamos en un universo infinito y sin embargo a la orilla de nuestra noche solo llegan unas pocas estrellas. ¿Es o no infinito el universo? ¿Son finitas o infinitas las estrellas? Sensacional. Es claro que estos ejemplos relatan algo, pero es más un relato de un experimento mental. Y esta idea no proviene de una tradición, sino del poder de la deducción misma. Ambos ejemplos son geniales, pero volvamos al momento de la ruptura. En la antigua Grecia, que tanta genialidad entregó al mundo, hubo un momento particular en el siglo VI a.C., donde la religión y los mitos fueron interrogados de una manera peculiar, donde la capacidad deductiva enfiló baterías y comenzó a reconocer ciertas falsas en las viejas leyendas. Pronto el ámbito del mitos comenzó a ceder y las ciudades se volvieron más tensas. Las nuevas relaciones sociales que se formaron por el contacto entre distintos pueblos crearon una sabiduría distinta, no tanto de los relatos mitológicos, sino de una sabiduría que no vivía al amparo de una religión. Hubo una sabiduría cívica. Allí encontramos a los famosos 7 sabios de Grecia. Sí, ahí están ellos. Y dentro de los 7 sabios de Grecia encontramos una manera distinta de encarar el conocimiento, una serie de principios y de máximas. Por ejemplo, lo mejor es la medida, una frase que se atribuye a Cleóbulo. Conoce el momento oportuno, Pitágoras. Debieron ser numerosas las razones para que se diera el salto entre la sabiduría mitológica y la sabiduría cívica, más aún, entre la sabiduría de índole cívica que se integró, hizo parte de la sabiduría filosófica. Sin duda, Fernando, es justo entre los 7 sabios donde encontramos al primer filósofo, Tales de Mileto, que interrogó al mundo al margen de la sabiduría de los mitos y que, sin embargo, compartía con ellos mucho en común. La separación de la filosofía del mito no fue abrupta. Esta es una de las historias más encantadoras de todas, la historia de los filósofos presocráticos. Por ahora nos queda un punto de llegada. El mito
como una de las formas de la sabiduría de la humanidad, con sus límites y sus alcances, con su enorme poder de persuasión, con su manera de preservar la cohesión de una sociedad, con una serie de símbolos y de narraciones, con una perdurabilidad sencillamente única, que va desde la mitología egipcia hasta Star Wars, desde la obra de Jorge Luis Borges hasta las piezas de Homero. La filosofía como una manera de buscar el conocimiento, distinto de las formas tradicionales, como el ejercicio de la deducción sobre todo tipo de temas, la certeza de que tenemos que formar las herramientas del conocimiento y andar en su búsqueda. El amor a la sabiduría, esa es la raíz de la palabra filosofía. Y así debe ser.